Anheló que una enfermera viniera a recogerlo para colocarlo en una cuna limpia y preparada, con todo lujo de detalles, al lado de la cama de su madre, y le dispensara al pequeño todo tipo de mimos y cuidados, los que requiere y merece un recién nacido, y le confeccionara el cuadro de vacunas al que todo niño tiene derecho. Pero allí no había médicos, ni tratamientos, ni vacunas. Allí no había nada, excepto una mujer recién parida y un hijo recién nacido. En ese momento le sobrevino un temor que hasta entonces no había aparecido. Tuvo la certidumbre de que el niño moriría, que era demasiado pequeño e indefenso para poder sobrevivir en aquel paraje y en aquellas circunstancias. Quería llorar, pero ya no le quedaba más agua en su interior para expulsar. Le besó, le abrazó contra su cara y pensó en la ilusión que le haría a Narrat saber que había tenido un hijo varón. El sexo de su hijo fue algo que ningún ginecólogo en Londres les pudo asegurar con seguridad, por lo que cuando su suegra le comunicó a María que había tenido un niño, se alegró por su marido. Él prefería un hijo varón, según le había comentado su marido durante el viaje que le llevó a Afganistán. En la civilización de la que él procedía, tener una niña era más problemático. Nadie quería a las niñas, no servían para nada. En cambio, los niños crecerían, ayudarían a mantener económicamente el hogar, y serían ellos los que se ocuparían de los padres una vez éstos se hicieran mayores y no pudieran valerse por sí mismos. A María le pareció horrible aquella mentalidad y dio gracias por no tener que vivir en un país donde repudiaban a un recién nacido por el simple hecho de ser niña. Después de unos segundos, las mujeres le quitaron al pequeño de sus brazos porque tenían que curarla. No hubo puntos para unir la carne destrozada después del parto. Su suegra le untó en la herida abierta una especie de pasta hecha a base de hierbas naturales, agua y barro, con el fin de que cicatrizara lo antes posible. Debía mantenerse con las piernas cerradas, completamente quieta, y alguien debía cambiarle aquella curiosa cataplasma por una nueva cada 2 o 3 horas. María estaba tremendamente cansada y dolorida, y solo tenía ganas de abandonarse al sueño, pero el ajetreo a su alrededor era tal que difícilmente lo pudo conseguir. Finalmente cerró los ojos y, aunque notaba un molesto escozor en la herida del parto, intentó dormir, no sin antes pensar en lo distinto que hubiese sido aquel alumbramiento en Londres, en Mallorca, o en cualquier lugar que no fuera aquel donde se encontraba. Hasta en la Edad Media vivirían mejor y daría luz a sus hijos en otras condiciones. La despertó Narrat con un beso en la frente. Su marido le acariciaba el pelo, que María notaba húmedo, sin duda, por el sudor acumulado durante el esfuerzo del parto y por la fiebre que aún tenía. ¿Has visto a tu hijo?, preguntó María, que ya lucía en su mirada, probablemente sin ella saberlo ni proponérselo, un halo de maternidad. Sí, es precioso. Gracias, María. Muchas gracias. Me has hecho el hombre más feliz del mundo, y todo te lo debo a ti. Por primera vez, María vio a su marido llorar, y aquel descubrimiento indiscreto la llenó de alegría y le dibujó una sonrisa que estuvo presidiendo su cara durante buena parte de la tarde. Narrat no cesó de besar y acariciar a su mujer, de hacerle confidencias al oído que versaban sobre un futuro mejor, y desde luego lejos de aquel lugar. María sujetaba con fuerza la mano de su marido. Quería asegurarse de que no se fuera de su lado. No podía dejar de pensar que todo hubiese sido más sencillo y llevadero si su marido hubiese estado a su lado en el momento del parto, para ayudarla, para apoyarla. Tan solo el sonido de su voz hubiese tranquilizado bastante a María, como solía sucederle, pero estaba contenta y esperanzada. Ya habían hecho lo más difícil, dar a luz a su hijo. Ahora restaba tan solo recuperarse del parto y planear la vuelta a casa, y en esa ocasión serían 3. María sonrió al pensar que ya eran una verdadera familia. Aquel pensamiento lleno de felicidad
le hizo transportarse con el pensamiento, y durante unos minutos hasta su Mallorca natal. Pensó en lo feliz que se sentiría su padre al saber que había tenido un nieto. En los días posteriores, el cuerpo de María no estaba para muchas fiestas, pero su marido le anunció la proximidad de un festejo al que no era conveniente que faltase, la celebración que su familia había preparado con motivo de la llegada de su primer hijo. Narrat le explicó grosso modo a su mujer en qué consistía la curiosa ceremonia. Cuando su marido terminó con la exposición, María no dejó de sonreír, pero difícilmente pudo evitar abrir los ojos y pensar: ¡qué horror! ¿A mi pobre hijo le van a hacer eso? Supo que no podía oponerse a que la familia ofreciese el recibimiento tradicional al nuevo miembro de la familia. Asistió a todo aquel ritual con cierta sensación de angustia y de miedo a lo imprevisible, a pesar de la información facilitada por su marido, o precisamente por eso. Tal y como le había confiado su marido, nada más nacer el pequeño, los familiares de Narrat habían cogido al niño y habían colocado debajo de su lengüecita una suerte de pasta de dátil, de textura similar a la mermelada, que habían elaborado horas antes, algo que María no había podido ver porque se hallaba exhausta después del esfuerzo que le supuso el parto. Después de 7 días, el ritual continuó, y fue cuando un familiar le susurró al oído derecho del niño una plegaria en la lengua natal de los allí presentes. María no pudo entender nada, pero su marido le comentó que todo eran parabienes y deseos de un futuro mejor. María no lo tuvo muy claro, pero prefirió no preguntar más. Era una plegaria tradicional y punto. Después de que todos los miembros de la familia se reunieran a rezar con la consabida separación entre hombres y mujeres, estas últimas ocupando siempre un lugar por detrás de los hombres, le adjudicaron al pequeño el nombre elegido por Narrat, Abdullah, y que a María le había parecido bien. A partir de ese momento comenzó la fiesta. Apareció en escena un hombre al que María no había visto con anterioridad. Creyó entender que no era nadie perteneciente a la familia, sino un amigo que se encargaría de llevar a cabo la ofrenda, con motivo del nacimiento de Abdullah, que no era otra que degollar un cordero ante los allí presentes. La visión de la sangre manando a raudales por la profunda herida del animal le desagradó tanto a María que por un momento temió perder el equilibrio y la conciencia. Pero aquella visión le pareció un juego de niños cuando se percató de que aquel hombre se disponía a untar con la sangre del animal degollado los pies, las manos y también la cabeza de su hijo, y lo hizo ante una María que se veía superada por los acontecimientos y a la que una extraña fuerza la mantuvo paralizada durante todo el ritual. María no veía el momento de retirarle a su pequeño toda aquella sangre seca que había formado una desagradable costra al contacto con la arena, porque siguiendo las indicaciones, que no supo exactamente de quién, tuvo que hacer que las extremidades de su hijo, manchadas de sangre, tocaran la tierra de aquel lugar. Sin embargo, esperó a limpiarle para no ofender las creencias y la dedicación con la que los presentes estaban llevando a cabo el ritual de bienvenida de su hijo. Cuando todos estaban inmersos y entretenidos en la preparación de la comida, abundante como nunca, algo que también llamó la atención de María, quien jamás había visto semejante cantidad de comida desde que llegó a aquel lugar, se alejó con su hijo en brazos para retirarle en lo posible los residuos de la sangre del animal que aún quedaban esparcidos por sus manos y sus pies. Como no tenía agua suficiente, María decidió limpiarle utilizando su propia saliva. Así transcurrió la primera jornada festiva con motivo del nacimiento de su hijo. Esa misma noche María le preguntó a su marido cuándo tenía pensado que abandonaran aquel país. Quería que su hijo fuera visto por un médico, y ella también lo necesita. Tenía miedo a una posible infección, dadas las condiciones del parto, y quería asegurarse de que el niño no presentara ninguna anomalía.